Nosotros vamos a hablar un poco de seguridad social a propósito de una decisión que estos días adoptó el Tribunal Constitucional mediante una sentencia que tiene que ver con temas de la Ley 8701, las pensiones de supervivencia. El límite de la pensión se había establecido por una decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social de 65 años, pero el Tribunal Constitucional en dicha sentencia ha establecido que eso es inconstitucional y ha dejado entonces abierto ese proceso. Ese es un tema, entre otros, que vamos a abordar esta tarde con el abogado Fran Aristi, quien es también experto en seguridad social. Fran, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hay varios temas, esa decisión de la sentencia, más otro caso que te ha tocado tratar. Yo quisiera que primero nos explicara qué son las pensiones de supervivencia. Ok. Mira, la ley establece lo que son las pensiones por discapacidad y las pensiones de sobrevivencia. Las pensiones por discapacidad y sobrevivencia no están a cargo de las AFP. Es bueno que la población sepa eso. La pensión por discapacidad y sobrevivencia están a cargo de las compañías de seguros contratadas por las AFP. La ley fue que lo dispuso, que las AFP contratarán compañías de seguros para administrar el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. La ley establece el derecho a una pensión por discapacidad equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Para tener derecho a la pensión por discapacidad, el trabajador tiene que haber sufrido una lesión que reduzca por lo menos un 50% su capacidad productiva. ¿Entendido? Y esa lesión necesariamente debe de haber ocurrido en el ambiente laboral, ¿o no importa? No necesariamente. Buena aclaración. Buena aclaración, porque a mí me han consultado a raíz del accidente del YC y yo he tenido que aclararle. Por ejemplo, los empleados que trabajaban para la discoteca YC, esos empleados tienen derecho a las prestaciones del seguro de riesgos laborales a través del IDOPRIL. Sí, se considera un accidente de trabajo. Un accidente laboral, porque exactamente. Ellos laboraban ahí realmente. Correctamente. ¿Cuáles son las prestaciones que establece el seguro de riesgos laborales? Servicio de salud cubierto en un 100%, no hay copago. En el seguro de riesgos laborales, es bueno que la población lo sepa. El afiliado no tiene que pagar nada. Independientemente de si tiene el plan básico, el complementario, no importa. No se rige por el plan básico. No, por eso digo que no importa. La cobertura es total, es plena. Por ejemplo, en el plan básico, a Nivelca, el plan básico cubre 2.347 pesos de habitación diario. Exacto. Si un trabajador tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ese trabajador, si va a una clínica, la cobertura es 100% sin copago. No importa el costo de la habitación diariamente. Entonces, no importa. Usted estaba estableciendo la diferencia entre la pensión por discapacidad y la pensión por sobrevivencia. Para que concluya esa idea, para entonces seguir con el tema de la sentencia, por favor. Ok, de acuerdo. Mira, la pensión por discapacidad, como le dije, si el trabajador sufre una lesión que reduzca en más de un 50% su capacidad productiva, tiene derecho a una pensión. Pero la pensión puede ser parcial o la pensión puede ser total. La discapacidad puede ser parcial o total. Si la discapacidad es parcial, al trabajador le corresponde una pensión equivalente al 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. O fracción. Porque es bueno aclarar. Enviado a morir, sí. Es bueno aclarar. 30%. El 30%. Si se considera. Eso es para que se muera en su casa. No, pero eso es discapacidad parcial. Se considera discapacidad parcial cuando la discapacidad oscila entre un 50 e inferior a un 67%. Pero, escúchame que usted es abogado, pero conoce muy bien la materia. Sí. ¿Esa discapacidad parcial qué significa? Tú tienes que perder una pierna, un brazo, un ojo, qué sé yo, una mano. Tú tienes que haber sido a lo mejor en una operación que te hayan retirado uno de tus órganos internos. O sea, ¿de qué se trata? Por ejemplo, eso es a lo que corresponde ese 30%. Sí. Exacto. Mira, la ley establece la figura de las comisiones médicas regionales. Sí, las comisiones médicas regionales tienen a su cargo
evaluar el grado de discapacidad de los trabajadores. Y para puede eso, ser física y mental. Correctamente, sí, claro. Para eso hay un manual internacional de valoración de la discapacidad. Los médicos de las comisiones médicas regionales, cada comisión médica regional está integrada por 3 médicos. Y esos médicos han sido preparados, capacitados para valorar la discapacidad, tomando en cuenta el manual internacional de valoración de la discapacidad. La pregunta que usted me hacía, Giovanna, por ejemplo, una persona, vamos a suponer, pierde un brazo. Sí. Eso sería una discapacidad parcial. Sí, él tiene la demás parte del cuerpo. Exactamente. Entonces, en caso de discapacidad parcial, le corresponde, por concepto de pensión, el 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años o fracción. Cuando yo digo fracción... Mire, para que esa discapacidad parcial de la persona que perdió un brazo o que perdió un pie, pero que sigue vivo y sigue en pie, ¿verdad? Tiene derecho a seguir laborando. Pero ahora la pregunta sería, si te pasa a los 35 años, por poner un ejemplo, que eres una persona extremadamente joven, ¿verdad? O si te pasa a los 60 años, de igual manera lo que te corresponde es un 30%. Correctamente, un 30%. No importa, puedes seguir laborando. No importa la edad del trabajador. Ahora, si la discapacidad es igual o superior a un 67%, al trabajador le corresponde una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años o fracción. Yo quiero aclarar algo. Para tener derecho a la pensión por discapacidad o sobrevivencia o de sobrevivencia, si el trabajador fallece, no se requiere periodo de cotización. Basta que el trabajador haya cotizado por lo menos un mes a la seguridad social. Eso es importante que la población lo sepa, porque mucha gente cree que el trabajador tiene derecho a una pensión luego de un periodo largo de cotización. Eso es la pensión por vejez. Exacto. No se puede confundir la pensión por vejez con la pensión por discapacidad y la pensión de sobrevivencia. En el caso de la pensión por discapacidad y sobrevivencia no se requiere periodo de cotización. Basta que el trabajador haya cotizado por lo menos un mes para la seguridad social. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, la pensión de sobrevivencia, para concluir. Exactamente. Exacto. Mira, la ley establece el derecho a una pensión de sobrevivencia si el trabajador fallece, ¿verdad? Si el trabajador fallece con motivo de una enfermedad común. Porque si el trabajador fallece con motivo de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, también tiene derecho a una pensión de sobrevivencia, pero a través del seguro de riesgos laborales. Todo depende. Fue un hecho laboral. Exacto, todo depende del origen de la discapacidad. Si el origen de la discapacidad es un accidente no laboral o una enfermedad común, un ACV, es una enfermedad común. O un accidente de tránsito. O un accidente de tránsito. Si el trabajador. Aunque depende si no iba por el trabajo. Exacto, eso iba a aclarar. Un domingo, él estaba tomando unos tragos, llegó y fue y se murió. Exactamente. Ejemplo, en ese caso, el trabajador tiene derecho también a una pensión por discapacidad. O si el trabajador fallece, el cónyuge y los hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia también. ¿Entienden? Pero, es decir, en este caso no es el IDOPRIL. Si es por una enfermedad común o por un accidente no laboral, quien tiene a su cargo el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia son las compañías de seguros contratadas por las AFP. Y todo se canaliza vía la AFP. Vía la AFP, correctamente. Sí. José. La ley que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social fue promulgada en el año 2001 y ya han pasado 24 años. Esa ley fue producto de un gran consenso nacional. Probablemente una de las iniciativas de ese tipo más admirable que ha vivido la República Dominicana, porque puso de acuerdo prácticamente a todos los sectores y estratos de la vida nacional. Esa ley estaba supuesta a ejecutarse y cumplirse en un plazo de 2 años. De manera gradual, en un plazo no mayor de 12 años. 10 años. Pero ya estamos, 10 años, exactamente. 10 años. Pero ya han pasado 24 años y se está hablando de la urgencia de la reforma de la ley. ¿Qué pasó con la parte que no se ha cumplido de la ley? Que no se ha aplicado. Se descarta que no se ha aplicado. ¿Se requiere para eso una modificación de la ley o es que ha faltado la voluntad política
y social necesaria para que se aprobara el contenido sustancial de la ley? Mira, hay aspectos de la ley que no se han implementado, pero que no requieren de una modificación de la ley para su implementación. Y que son buenos. Claro. Por ejemplo, la ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá la contribución de los pensionados para el seguro familiar de salud. ¿Qué resulta? Si una persona lo pensiona una AFP en este momento, pierde la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud, porque el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha establecido el aporte de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Exacto. Mira, el Consejo estableció el aporte de los pensionados por discapacidad, pero en esa resolución no omitió a los pensionados por vejez. Por consiguiente, si un pensionado por discapacidad lo pensiona una compañía de seguro, no pierde la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Pero si lo pensiona una AFP o si lo pensiona el INAVIMA, puede perder la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Porque si lo pensionan por vejez. Mira, en virtud de eso, el gobierno ha tenido que crear 5 planes especiales transitorios de servicio de salud para pensionados y jubilados. Yo quiero señalar que esos 5 decretos yo tuve el honor de elaborarlo. Sí. Es el Plan Especial de Servicio de Salud para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas, el Plan Especial de Servicio de Salud para pensionados y jubilados de la Policía Nacional, el Plan Especial de Servicio de Salud para pensionados del sector salud, el Plan Especial de Servicio de Salud Transitorio para pensionados del Estado. Esos 5 decretos yo tuve a mi cargo elaborarlo. Ahora, a los 5 decretos yo le puse un párrafo que dice, este plan de servicio de salud es transitorio. Hasta tanto el Consejo Nacional de Seguridad Social establezca la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. Y en la parte previsional, Fran, lo que está pasando en esa área donde se están gestionando los fondos de pensiones a través de nuevas inversiones, ¿eso se puede considerar bueno para el sistema? ¿Eso impacta positivamente a los afiliados del sistema previsional de la República Dominicana? Bueno, yo le he comentado que, nosotros tenemos, la República Dominicana tiene la tasa de cotización en materia de pensiones más bajita de América. Okay. Un 9.97% del salario. Esa es la contribución del empleador y del trabajador. El empleador contribuye con un 7.10% y el trabajador con un 2.87% para un 9.97%. Lo ideal sería justamente aumentar la cotización. En Brasil la cotización es un 31%. Y aquí en España un 28%. ¿Y el salario es el mismo? Sí, pero yo quiero aclarar. Pero yo quiero aclarar algo. Si tú ganas mucho, aporta más. Si ganas menos, aporta menos. Yo le quiero aclarar algo, porque yo he hecho algunos ejercicios y he podido comprobar, que el salario no influye en la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es lo que va a recibir el trabajador al momento de su retiro, el porcentaje que va a recibir en relación con su salario, Lo acumulado. Exactamente. Por ejemplo, yo he hecho algunos ejercicios y he podido comprobar que actualmente, si un trabajador devengara un salario de 100,000 pesos mensuales, va a recibir una pensión equivalente con una tasa de un 35.3%. 35.3. Si ganara 100,000 pesos de salario, devengara, va a recibir una pensión de 35,300 pesos. Pero un trabajador que ganara 10,000 pesos, también va a recibir el 35.3% de su salario. Es decir, va a recibir 3,300 pesos. De pensión. Doctor, sí, exacto. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Su razón principal de estar aquí es una sentencia del Tribunal
Constitucional, que es la 030525. Correcto. Y es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución que aparentemente castra derechos fundamentales y habla de la prescripción extintiva del plazo para la solicitud de las referidas pensiones. Háblenos de esto. Mira, yo llevé un caso hasta el Tribunal Constitucional. Mira, a la señora Berkis Aurora Colón le otorgaron una pensión por discapacidad por la suma de 60,000 pesos mensuales. El salario de ella era 100,000 y la discapacidad era total. Yo le dije que cuando la discapacidad es total es un 60%. ¿Qué resulta? Ella sufre de mal de Parkinson. Por eso es una enfermedad degenerativa. Degenerativa. Por eso le dieron una discapacidad total. Exactamente. ¿Qué resulta? Cuando la señora Berkis Aurora Colón cumplió 60 años, la compañía Seguros Universal le dejó de pagar la pensión por discapacidad. Y entonces ahí ella entraba a recibir otro tipo de pensión, ya la pensión por vejez. No. ¿O qué pasó ahí? ¿Qué resulta? Como esto es un sistema relativamente nuevo, ustedes saben que la primera cotización Precedentes. de pensiones fue en junio del 2003. Sí, tiene A partir de junio del 2003 hasta la fecha, yo le dije ahorita que para tener derecho a una pensión por discapacidad basta que el trabajador haya cotizado un mes para la seguridad social. Entonces, desde junio del 2003 hasta la fecha, las compañías de seguro han otorgado 18,000 y pico de pensiones por discapacidad. 18,000. Pero de esas 18,000, miles han dejado de pagársela a los afiliados. Porque la persona cumple al cumplir los 60 años. ¿Qué resulta? El caso de Berkis Aurora Colón. Eso está instituido por la ley. A eso voy. Sí. El caso de Berkis Aurora Colón no está establecido en la ley. El caso de Berkis Aurora Colón. No, en la ley no. Berkis Aurora Colón, cuando cumplió... Fue una resolución del Consejo. Exacto. Berkis Aurora Colón, cuando cumplió 60 años, dejaron de pagarle la pensión. Sí. Me buscaron a mí como abogado. Yo elevé una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo en ese momento rechazó la acción de amparo, yo creo que sepan. Entonces yo elevé un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional. Las sentencias dictadas por los tribunales en materia de amparo son susceptibles de un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional. Se llama recurso de revisión constitucional de sentencia. Pues déjeme decirle que el Tribunal Constitucional, eso fue en el año 2020 que emitió la sentencia, le ordenó a la compañía Seguros Universal pagarle a la señora Berkis Aurora Colón la pensión de manera vitalicia. Le dio ganancia de causa. Le dio ganancia de causa. Y eso acaba de generar un precedente. Exactamente. Sí. Exactamente. Y también con relación al plazo de la prescripción, ¿qué resulta? La edad de 60 años, la edad tope de 60 años para recibir la pensión fue establecida en virtud de un contrato que se llama contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, que suscribieron las compañías de seguros y las AFP. Ese contrato póliza fue aprobado por el Consejo y en ese contrato se estableció el derecho a la pensión por discapacidad hasta la edad de 60 años. Pero si ellos establecieron hasta la edad de 60 años, esa persona cuando más lo necesita, porque a partir de ahí se supone que es cuando una persona, y medido esto, necesita apoyo para además de la seguir discapacidad viviendo. viene otro tema, termina? ¿Y quién entraría a partir de ahí? Si el Estado, por la ley 379, entonces asumiría el coste de esa pensión. No, mira, lo que mencionaba ahorita Nivelca, mira, ¿qué resulta? Que el artículo 47 de la ley 8701 establece que del monto de la pensión por discapacidad, la compañía de seguro le deducirá al pensionado la cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Eso se supone, es decir, cuando una persona lo pueden pensionar por discapacidad a los 30 años, como ustedes dijeron ahorita. Ahora, del monto de la pensión, si son 50,000 pesos, vamos a suponer la pensión, continuaría cotizando. Seguiría cotizando hasta la vejez. Le van a un 9.97. Exacto. Lo que le correspondería al empleador y lo que le corresponde al trabajador.
Se lo deducen de la pensión de discapacidad. El 9.97%. Entonces, cuando llegas a la vejez, entonces se supone que eso es para cuando llega a la edad de 60 años, que es la edad que establece la ley para fines de pensión, que cese su pensión por discapacidad y aplique para una pensión para vejez. No dice por vejez, no solidaria, por vejez. Pero ¿qué asumiría quién eso? ¿El Estado? No, porque él cotizó. No, de los fondos de pensiones. De los fondos de pensiones. Porque el pensionado por discapacidad sigue ahorrando mensualmente en su AFP. ¿Entienden? Sigue ahorrando. Pero ¿qué resulta? Que como se trata de un sistema nuevo, como yo le dije, desde junio del 2003 han venido pensionados por pensión por discapacidad muchas personas. Pero no por vejez. Pero no por vejez. Es que lo que son 22 años. Cuando muchos pensionados por discapacidad fallecen, no tienen ahorro suficiente para tener derecho a una pensión por vejez. Entonces se quedan, como dicen la gente, sin pito y sin flauta. Bueno. Y le devuelven el dinero, eso es cierto. Entonces, que a esa gente que no puede pensionarse porque el dinero, la cotización no es suficiente para obtener la pensión, retira ese dinero la persona que ha cumplido esa edad. Sí, lamentablemente, pero mire, yo he elaborado 2 proyectos de leyes para la modificación de la Ley de Seguridad Social. ¿En qué aspecto, por ejemplo, usted en ese aspecto, usted sabe lo que yo he propuesto, que el pensionado por discapacidad, al momento de llegar a la edad de 60 años, lo elevaron a 65, el Consejo. Sí, porque eso aplica para los nuevos. Ahora, ¿verdad? Cualquier muchacho tiene 60 años. Sí. Pero imagino que eso aplica para los nuevos, ese elevo. Sí. O sea, no para ninguno de los que estamos en esta mesa. Sí, pero una pregunta, señora Listi. Oye la propuesta que yo he hecho en un proyecto de ley. Que el pensionado por discapacidad, al cumplir los 60 años, tenga derecho a la pensión que resulte de mayor monto. Entre la pensión por discapacidad y la pensión por vejez. Pero a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional, acogiendo un recurso elevado por usted hace ya varios años y otro más recientemente, entonces, ¿en qué situación está o va a estar en lo adelante la persona que goza de una pensión por discapacidad total o parcial? Buena pregunta. Como yo le comenté, ya había precedente. El precedente de Berkio Aurora Colón con relación a la edad para recibir la pensión. Pero también, por ejemplo, había otro precedente que es en lo referente al plazo de prescripción para reclamar la pensión. En ese contrato póliza se estableció un plazo de 2 años para reclamar la pensión por discapacidad o la pensión de sobrevivencia a partir de la ocurrencia del siniestro. ¿Entienden? ¿Qué resulta? Yo tengo un caso de que es de Virginia Margarita Fontana. A Virginia Margarita Fontana le negaron la pensión porque la reclamó después de 2 años de haberse producido lo que se llama del evento, la concreción de la discapacidad. Le negaron la pensión. Le elevaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo declaró ilegal ese plazo de prescripción de 2 años. Igualmente, ellos fueron al Tribunal Constitucional y también el Tribunal Constitucional declaró ilegal ese plazo de prescripción. Entonces no hay plazo para elevar o para hacer el reclamo. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué resulta? Esas sentencias que había dictado el Tribunal Constitucional anteriormente y el Tribunal Superior Administrativo, oigan esto, esas sentencias nada más surtían efecto entre las partes y por eso las AFP no la aplicaban para todo el mundo. ¿Entendido? La sentencia que dicta el Tribunal Constitucional con motivo de una acción de amparo nada más surte efecto entre las partes. No tienen efecto erga omnes. Ahora, esta sentencia, no son vinculantes. Esta sentencia, exactamente, que dictó el Tribunal Constitucional, tiene una importancia extraordinaria. Porque a partir de la fecha, las AFP y las compañías de seguro no le pueden negar la pensión dejarle de pagar la pensión de sobrevivencia. La pensión por discapacidad a los afiliados al cumplir los 65 años. Eso no quiebra la compañía de seguro. Eso no quiebra la compañía de seguro. Hay que suponer. Mira, que lo último que puede quebrarse la compañía de seguro. Es que quiero su buena pregunta. Sí, buena pregunta. Mira, yo tengo originalmente la prima que recibía en la compañía de seguro era un 1% del salario. Oye, de la cotización
del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es 9.97, hay un 1% que va a la compañía de seguro todos los meses del recaudo. No sé si me entienden eso. Correcto. Un 1%. Usted sabe que un 8.40 va a la cuenta de ahorro individual de cada trabajador. El 8.40. El 1% va a la compañía de seguro. Eso es para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Cuando se modificó la ley de seguridad social parcialmente, en el año 2020, la ley 13-20. Así es. Déjenme decirle que las compañías de seguro aceptaron que les redujeran la prima de un 1% a 0.95, porque tenían grandes beneficios. Entonces, yo tengo entendido que las compañías de seguro tienen grandes beneficios. Entonces, hay que hacer un estudio actuarial para determinar si las compañías de seguro pueden administrar ese riesgo de pagarle la pensión vitalicia a los afiliados. Eso hay que evaluarlo, sí. Hay que hacer un estudio. Doctor, ahora que usted habla de ganancias, respecto a las ganancias que van para el cotizante, para su cuenta de capitalización individual, y lo que las administradoras, las AFP, ganan, esto hay que revisarlo. ¿Amerita esto que los que trabajan tengan un monto más elevado que las administradoras? No, sin lugar a duda. ¿Tú sabes cuántos fueron los ingresos de las AFP en el año 2024? 12,000 y pico de millones. ¿De dólares? Bueno, no, de pesos americanos. Pero 12,000 millones. a pesar de las duras críticas que se han venido formulando contra el sistema, desde el punto de vista de su conocimiento, ¿ha valido la pena el sistema dominicano de seguridad social? Sin lugar a ¿Ha duda. sido un aporte fundamental para el país? Claro que sí, sin lugar a dudas. Tenemos una ley muy buena, pero hay que mejorarla. Fran, Es una excelente ley. muchas gracias, don Fran, por estar aquí con Siempre nosotros. para servirle. Y bueno, vamos a tratar de ver si lo podemos tener con más frecuencia, porque en la medida que usted vaya, Es un se vaya acercando segmento. los plazos Es un para segmento. los temas, los proyectos de ley que usted Para toda tiene, la sociedad. sentencias, casos que le van llegando, eso enriquece Queremos y saberlo. aporta a la audiencia. Sí. Y lo Nos maneja hace muy saber. bien el tema. Así es, Claro. así es. Muchas Fran, Vamos a Aristi, establecer un segmento fijo. vamos a ver si el presupuesto La laboral. seguridad social es, después de la Constitución, la ley más importante de este país. César, Eso sí es llámame. verdad. Bueno, abogado Mañana Fran Alcántara Aristi lo va ha a estado llamar. con nosotros, experto en seguridad social.